Bienvenidos nuevamente al programa Agenda País. Como ustedes saben, el programa Agenda País es un programa de la Universidad Tecnológica que se caracteriza por hacer un examen de los principales problemas que aquejan al país, pero no desde una perspectiva coyuntural, sino que desde una óptica estructural, haciendo énfasis en dónde están las oportunidades y los desafíos para el desarrollo. Este programa además se caracteriza por poner mucho énfasis en identificar cuáles son los caminos de solución para enfrentar esos problemas identificados. El programa es conducido por el Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica, al cual me honro de pertenecer. En este programa vamos a abordar un tema muy interesante que son los desafíos y las oportunidades derivados de la transición demográfica que está experimentando El Salvador. Vamos a ver entonces a continuación una síntesis de cuáles son esas principales transformaciones y cuáles son los desafíos y las oportunidades asociados a ellas. Desafíos y oportunidades de la transición demográfica en El Salvador. Actualmente, El Salvador se encuentra en un momento crucial para edificar las bases de su futuro debido a que está experimentando una transición demográfica de la que derivan oportunidades y desafíos que, adecuadamente gestionados, podrían contribuir a acelerar la construcción de una sociedad con capacidad de ofrecer bienestar a toda su población. El bono demográfico será aprovechado en la medida en que se invierta en la niñez, en adolescentes y jóvenes en este momento histórico. Entre las transformaciones demográficas destacan la fuerte reducción en la tasa de crecimiento poblacional, la reducción sostenida de la tasa de dependencia demográfica, el creciente envejecimiento de la población, la continuación del acelerado proceso de urbanización y la reducción del índice de masculinidad. Con una población de 6,4 millones de personas y más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, El Salvador es el país más densamente poblado de América Latina. Hasta la década de los 60 del siglo pasado, registraba una tasa de crecimiento demográfico de más de 3% anual, una de las más altas de la región. Sin embargo, dicha tasa ha venido reduciéndose hasta llegar a un valor de 0.7%. Como consecuencia de ello, se estima que la población del país seguirá aumentando hasta estabilizarse en alrededor de 8.1 millones en 2050. En el fuerte descenso en la tasa de crecimiento poblacional han incidido principalmente tres factores. El primero es la alta migración internacional que se registra desde 1975. El segundo es el fuerte descenso en las tasas de natalidad, que pasó de niveles cercanos a 50 por 1000 en los años 1960 a 20 por 1000 actualmente. Y el tercero es la sensible reducción de la tasa de fecundidad, que disminuyó durante el mismo periodo de 6.8 hijos por mujer en edad fértil a 2.2. Estos cambios generan una oportunidad conocida como bono demográfico. Para que esta oportunidad se aproveche, requiere de dos condiciones: realizar inversiones considerables y oportunas en los niños, niñas y adolescentes para asegurar el despliegue de sus capacidades y adoptar políticas económicas que incentiven la inversión productiva y aumenten las oportunidades de trabajo decente. Entonces, ¿cómo se puede prevenir que la finalización del bono demográfico impacte negativamente al país? ¿Qué ajustes se deben realizar? ¿Cuáles son los desafíos de esta transición demográfica? ¿Quiénes deben liderar este tema? Son los ejes que presentamos en una nueva edición de Agenda País. Bien, para abordar este tema vamos a contar con la participación de dos destacados profesionales. Por un lado, Jimmy Vázquez, ¿verdad? Es economista y especialista de políticas sociales de UNICEF. Bienvenido, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Y también contamos con Megan López, ella es médico y es jefa de la misión de International Rescue Committee, o sea, el Instituto, o el Comité, perdón, por el Rescate Internacional, IRC por sus siglas en inglés,
Bienvenida, Mel. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, como hemos podido apreciar en el editorial, estamos experimentando transformaciones demográficas importantes que nos permiten abordar el tema poblacional probablemente de una manera distinta como básicamente la estudiábamos 2 o 3 décadas atrás. Hace 3, 4 décadas atrás el problema principal que se veía en materia demográfica estaba relacionada con la alta densidad poblacional que ya presentaba El Salvador y también se mencionaba la alta tasa de crecimiento poblacional. Ahora prácticamente las características que está presentando la demografía son completamente diferentes. Estamos hablando de una reducción sostenida de lo que se le denomina la tasa de dependencia, dependencia demográfica, que lo que algunas personas asocian con lo que se denomina el bono geográfico. Nos mencionaban también ese creciente envejecimiento de la población. Otras tendencias que han continuado igual que el pasado, como por ejemplo la progresiva urbanización de la población, pero también otra característica importante, se decía en el editorial, es la reducción del índice de masculinidad. Vamos a centrarnos en este programa particularmente en esa transformación relacionada pues a la disminución, decíamos, de la tasa de dependencia demográfica. Y para ello quisiera quizá comenzar con una serie de preguntas con Jimmy, ¿verdad? Jimmy, ¿es cierto que como consecuencia de esas transformaciones demográficas que está experimentando el país, pronto nos vamos a convertir en una sociedad sin niños? ¿Qué es lo que nos dicen los datos al respecto? Bueno, creo que quizá lo primero es ver históricamente cuál ha sido las tasa global de fecundidad, que era una de las cosas que ya se hablaba, y ya se decía que probablemente hace más o menos por ahí de 1950, 40, la tasa global de fecundidad era de 6.3 hijos por mujer. Esa tasa global de fecundidad ha disminuido drásticamente, está alrededor de 2.2, se decía en el editorial. Hay alguna gente que dice que incluso está por debajo de esta cifra, 1.9. Y esto es bien importante ubicar un parámetro de referencia. Lo que se sabe desde el punto de vista demográfico es que existe lo que se llama tasa de reemplazo, que es de 2.1, y básicamente eso lo que mantiene es, para decirlo en términos muy sencillos, es cuánta población se va a mantener, digamos, la ciudadanía salvadoreña se mantiene en torno a un número. En este caso estamos hablando de El Salvador, somos 6.3, 6.4 millones. Entonces es, digamos, que crece o se mantiene en un rango alrededor de 6.3, bueno, ya se decía, alcanza un máximo de 8 y fichitas hacia 2050. Cuando uno está por debajo, entonces lo que significa es que, que el proceso de envejecimiento es más rápido, porque justamente hay menos niños llegando, pasando a todo su ciclo de vida, adolescencia y demás. Evidentemente también tiene que ver con la esperanza de vida, porque la esperanza de vida que tiene El Salvador de hoy en día no es la misma que teníamos hace 50 años atrás, o probablemente hacia 1950 o los 30, que era de 36.3 años, y ahora es aproximadamente 73, 75. Entonces, claro, lo que ocurre es que hay una población, digamos, más o menos en torno a un número, que está llegando menos personas que reemplacen o que lleguen personas nuevas, digamos, de cohortes mucho más jóvenes, y que se mantiene esta población, digamos, se va manteniendo mucho más en tramos de adulto. Pero entonces, ¿es un alarmismo o no eso que se diga que vamos hacia una sociedad sin niños? Creo que digamos, como un titular es un excelente titular. Evidentemente creo que las sociedades evolucionan hacia esto. El Salvador sencillamente lo que está pasando es hacia una transición que ya le pasó a otros países, donde llega lo que en algunos foros se llama el tsunami de los canosos, o sea que ya empieza a hacer ese envejecimiento y sí, lo que ocurre es de que evidentemente cada año llegan menos niños, porque si nosotros nos vamos a las cifras de hace 15 años, vamos a encontrar que en promedio estaban naciendo alrededor de 120, 125 mil niños por año. Eso, para que tengamos una idea, es como alrededor de 385 al día, por ahí.
Hoy en día El Salvador, los registros que nos dicen desde el Ministerio de Salud y otras entidades anda alrededor de los 100,000, o sea, son 290 por día, son como 10 cada hora lo que dura este programa. Entonces sí, evidentemente estamos teniendo cada vez menos niños, entonces no es que no va a haber niños, no es así, digamos, como estas películas que parece que ya no hay niños, sino simplemente que vamos, digamos, en una vertiente un poco acelerada hacia convertirnos en una sociedad donde antes veíamos a los lados y veíamos un niño adolescente, pues hoy probablemente vamos a ver más adultos que niños. Pero y justamente, ¿qué es lo que significa caminar hacia esa sociedad sin niños? Sobre todo entiendo que ya hay antecedentes porque otros países, como tú señalas, ya prácticamente pasaron por esa transformación. Lo que significa, yo creo que ahí es donde básicamente empieza a haber tiene que haber como esa mirada de políticas un poco más entrelazadas, ¿verdad? Porque evidentemente al llegar todos al envejecimiento, entonces sabemos, y si queremos, hagamos un poquito de la lectura quizás de la vejez hacia atrás, quizás utilizando como referencia esta famosa frase del sociólogo danés Spin Andersen, que dice: una buena política de pensiones empieza por el cuidado de los bebés. Por esta razón, todos llegamos a esa etapa de retiro. En esa etapa de retiro yo voy a recibir, digamos, las pensiones, los niveles de pensiones que voy a recibir están amarrados a la inserción que tuve yo en el mercado laboral. Es una situación de trabajo decente, como se señalaba, o es una situación de subempleo. Determina muchísimo el nivel de bienestar que voy a tener en la vejez, está muy determinado por la inserción que yo tuve en el mercado laboral, 40 años que pasamos en el mercado laboral aproximadamente, y eso a su vez, de acuerdo a lo que hay, digamos, estudios y que podemos hablar un poquito más sobre eso, tiene que ver muchísimo con los trazadores educativos que yo tuve antes, con esos acervos en materia educativa, y quizás si me voy un poco atrás, digamos, en materia educativa probablemente estamos hablando de los 7 a los 18 años, 7 a 25, si incluimos la parte de universidad, pero si nos vamos hacia atrás tiene que ver con lo que ocurre en la familia, en la comunidad, pero sobre todo en el seno familiar, en el cuidado que tienen estos niños, estas niñas al llegar, al arribar, digamos, al país. Entonces, todo esto, digamos, está determinado también, incluso, y nos podemos ir un poco atrás, de esto probablemente Megan tenga mucha más información, pero digamos, nos podemos ir mucho más atrás porque la salud y las intervenciones que hay de salud, incluso desde el vientre materno, cuando hay una semana ahí en la cual se construyen adipocitos que después son los que te pueden llevar a niveles de obesidad o no en el futuro. Entonces, digamos, todo esto nos indica que la política social, en particular, digamos, juega un rol. Pero como todo esto está entrelazado, entonces lo fiscal, que es, digamos, una de las cosas que tiene El Salvador, es el déficit fiscal, cómo se ve acrecentado por el tema de pensiones. Entonces uno dice, tiene que ver con pensiones. Y con lo económico, con lo económico en términos de que los niveles, los nichos a los cuales se puede incorporar la mano de obra, pues tiene que ver muchísimo con cuáles son las estrategias económicas. Hemos concentrado las preguntas en este primer bloque a Jimmy, fundamentalmente por respetar las diferencias de especialización con Megan, ¿verdad? Y quizás para cerrar entonces el bloque siempre con Jimmy, otra de las transformaciones de las que se ha hablado en el editorial es ese famoso bono demográfico, ¿verdad? ¿Podrías así simplificarnos en qué consiste y cuáles serían como los principales ajustes precisamente que habría que hacerle a las políticas públicas para aprovechar ese bono demográfico? Bueno, el bono demográfico es de manera muy, digamos, pedagógica, si yo hago 3 tramos de la población, entonces hago un tramo de 0 a 24, luego hago un segundo de 25 a 64 y uno de 65 a más. Entonces lo que ocurre, el bono demográfico existe cuando el tramo de 25 a 64 es mayor que las cotas de, digamos, más jóvenes y las cotas más adultas. Lo que ocurre es que llega un momento en el cual, fruto del envejecimiento de la sociedad, es que esa cota de en medio tiende a ser menor que alguna otra. Entonces, lo que le ocurre a El Salvador hacia 2033, 2040, en esa década, es que
la cota de envejecimiento más la de los niños va a ser mayor que esa que esté en el mercado laboral. Entonces esto es fundamental porque entonces la gente que esté en el mercado laboral en ese momento, que son los niños de ahora, ¿verdad? Porque si uno lo ve es justamente los que están en ese tramo entre 0 y 18, tienen que ser tan productivos para sostener ese sistema de protección social que básicamente da ese bienestar a la etapa adulta. Bien, me dicen que vamos a ir en estos momentos a un corte y tal vez después podemos profundizar un poquito más en cuáles serían como esos cambios a los que habría que apuntarle en términos de la política económica y la política social. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Nuestra cápsula de hoy es sobre la conjugación del verbo adecuar. En presente de modo indicativo, adecuar se conjuga así: yo adecuo o adecuo, tú adecuas o adecuas, él adecua o adecua, nosotros adecuamos, vosotros adecuáis, ellos adecuan o adecúan. Y en modo imperativo es así: adecua o adecúa tú, adecue o adecue él, adecuemos nosotros, adecuad vosotros, adecuen o adecúen ellos. Y en presente de subjuntivo, yo adecue o adecue, tú adecues o adecúes, él adecue o adecue, nosotros adecuemos, vosotros adecuéis, ellos adecuen o adecúen. Lo mismo se conjugan los verbos evacuar y licuar. Le esperamos en nuestra próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, escuchando a Imi, uno saca como la conclusión de algo que pasamos haciendo juntos 15 años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde una de las premisas fundamentales era que la principal riqueza con que cuenta una nación es su gente. El gran desafío está en cómo realmente sacar el mayor rendimiento posible, en este caso pues a esa riqueza con que cuenta el país. Y Jimmy nos decía, bueno, de lo que se trata es de invertir oportunamente. Yo quisiera, Megan, preguntarte, ¿cuáles son esas áreas más importantes a que deberían de promoverse si nosotros queremos realmente invertir bien en el potencial del desarrollo que está en nuestra niñez? Bueno, ese es un punto súper interesante porque muchas veces cuando nosotros pensamos de inversión en personas o en el potencial, el capital humano, se piensa en estrategias de capacitación para trabajo, ¿verdad? Pero lo interesante es lo que nos demuestra, y de hecho hay un estudio hecho por el James Heckman, quien es un economista quien ganó el premio Nobel, de hecho, para sus estudios, donde demuestra que lo más antes que invertimos en la población, el mayor rendimiento que haya. Bueno, obviamente su estudio fue realizado en los Estados Unidos y vio por cada $1 invertido, había hasta $17 de rendimiento, o sea, es la mejor inversión que uno puede hacer. Por cada dólar invertido en el desarrollo de capital humano, lo más antes posible se podría alcanzar hasta un nivel de $17 para algunos cada hablan $1. como de los primeros 1000 días de vida, particularmente. Primeros 1000 días. Y ese es un poco lo que estaba hablando antes Jimmy, que esta inversión en esa primera etapa de la vida es esencial. Y hemos ido aprendiendo eso un poco a través de la inversión y atención en vacunas, en alimentación apropiada en los primeros 1000 días, también en el trabajo de asegurar que hay un cuidado apropiado en el tiempo prenatal. Pero lo interesante es de ahí tenemos una brecha, porque invertimos ya un poco en la parte prenatal, invertimos bastante en las vacunas, ¿verdad? Bastante en esos primeros días, pero de ahí hasta que empiezan en la escuela. Y lo que pasa es que toda esta primera etapa es la parte más rica del desarrollo del cerebro.
Y en cuanto al desarrollo del cerebro, se desarrolla varias áreas fundamentales para lo largo de la vida. De no tenerlos, es muy difícil para recuperarlos más adelante. Requiere una inversión súper puntual, súper intencional. Y refiero sobre todo al desarrollo del parte prefrontal del cerebro. Esa es la parte lo más avanzado, la parte que hace la planificación, es la parte que puede prever qué va a pasar. Si hago esto, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son las dos opciones? Y también otras partes de habilidades más avanzadas como la empatía, como cómo entender qué siente alguien más, cómo ponerme en los zapatos de alguien más. Esas habilidades que más adelante en la vida laboral denominamos como habilidades blandas, ¿verdad? Pero son fundamental, de hecho, para la habilidad en aprender cualquier otra cosa. Que es algo que están inclusive demandando crecientemente los empresarios, ¿verdad? Quizá, Megan, y desde una óptica quizá más institucional, ¿a ti quién te parece que debería ser como la entidad rectora para administrar este tipo de inversiones? Bueno, esa es una súper pregunta porque cae un poco en la parte de salud, cae un poco en la parte de educación, cae un poco en la parte de protección incluso, ¿verdad? Pero realmente es un trabajo fundamental de la familia. De la familia. De la familia, pero eso no implica que es solamente la responsabilidad de la familia. Pero lo que nosotros vemos en cuanto al desarrollo, hay varias cosas que pueden parar el desarrollo. Y es ahí para como dar un poco de una vuelta para llegar a la respuesta, pero hay varias cosas que pueden impedir el desarrollo. Uno siendo un estrés o una desequilibración de la vida de un niño. Para los adultos nosotros podemos medir cuando hay algo estresante, podemos medir si es muy estresante o poco estresante y dar una reacción en vista de esto, ¿verdad? Pero para los niños todo lo que es estresante es a un 10, o sea, una reacción máxima. ¿Y qué pasa biológicamente? Cuando nosotros sentimos estrés, se prende el sistema de respuesta con adrenalina, con cortisol, sentimos un poco de ansiedad y ya nos da como energía para desempeñar, ¿verdad? Pero para un niño ese tiene también otro impacto. Para todas las funciones avanzadas, por ejemplo, el desarrollo de las funciones avanzadas en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere sobrevivir. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que el seno de la familia o el seno de las personas quienes están cuidando al niño, porque también tenemos que tener muy claro que familia no significa como la estructura tradicional de mamá, papá, niños, ese puede ser abuela, tías, madrina, quien sea, ¿verdad? Pero esa estructura tiene que guardar y velar por el bienestar de los niños. Lo que vemos con los estudios en ese sentido es tener una figura, un adulto quien está velando por ese bienestar del niño, con quien el niño siente la confianza, puede reducir hasta 50% el impacto de ese estrés, este impacto tóxico del estrés ambiental. Ya me está generando a mí un poco de ansiedad también porque, por un lado, según las cifras de UNICEF, hay actualmente 37 de cada 100 niños que crecen sin su padre, sin su madre o sin ambos. Y también creo que la otra cifra es que hay 27 de cada 100 también que se consideran abandonados por al menos uno de ellos. Pero tú dices que esa atención puede ser brindada también por otro familiar. Pero vaya, y justamente si uno examina esta escasa atención que se le ha brindado a la niñez hasta ahora, sobre todo en los primeros años de vida, ¿tienes tú alguna idea de cuál ha sido la dinámica de la inversión que ha hecho El Salvador en la niñez? ¿Y cuáles serían como esos desafíos, esos aumentos que habría que hacer en los niveles de inversión? ¿Y si habría que hacerlos de una sola vez o habría que programarlos en el curso del tiempo? Bueno, en cuanto a montos me tendría que deferir definitivamente a Jimmy. Pero en cuanto a la práctica, eso sí podría contestar. Ajá. Porque lo que nosotros podemos ver es que muchos de los problemas que podemos ver a lo largo de la vida o a lo largo de la construcción de una sociedad nazcan en la primera infancia. Cuando hay personas que no tienen un buen control de su enojo, cuando no pueden mantener un trabajo, cuando les falta vincular con otras personas. Esas son cosas que se desarrollan en la primera infancia por impacto de trauma, de estrés, de falta de vínculos afectivos con otras personas.
ese puede impedir el desarrollo de habilidades a lo largo de la vida. Entonces, menciono esto porque entonces podemos dar por entendido que cuando vemos que hay una gran cantidad de niños que salgan de la escuela, ese nace en base de experiencias adversas en la primera infancia. Cuando vemos que hay una cierta tasa de nivel de violencia o de criminalidad, ese también nace en la primera infancia. O sea, para ti todo este tema que estamos viviendo en estos momentos de la violencia pandilleril, ¿crees que también está relacionado con ese? Bueno, en forma biológicamente, de cierta forma sí. O sea, en forma práctica, obviamente sabemos que hay muchos más factores, ¿verdad? Y es multifactorial. Pero lo que sí daría como dándole un flip, o sea, dándole la vuelta para contestar, es de no invertir en la primera infancia, no permitimos una tasa alta de resiliencia. Entonces no estamos aportando una herramienta que podría contestar muchas otras cosas que nosotros no podemos solucionar hoy para mañana. Violencia sin un apoyo en primera infancia, sin habilidades desarrolladas en primera infancia, sin un vínculo familiar que permite esa resiliencia, sabemos que resulta aún peor. Cuando hay este apoyo en primera infancia, cuando desarrollamos estas habilidades blandas, hay mucha más resiliencia y podemos enfrentar muchos retos más grandes. Y por las referencias que hacías ahí, Jimmy, ustedes en UNICEF sí han trabajado algunas cifras, ¿verdad?, con relación a cuánto es lo que se está invirtiendo en esa primera infancia y sobre cuáles serían como las implicaciones que tiene. Sí, bueno, si nos vamos y revisamos el presupuesto general de la Nación, vamos a encontrar que quitando el tramo de salud que decía Megan, porque este típicamente no se incluye para hacer estos cálculos, o por lo menos para poderlos comparar con países, con los campeones mundiales en materia de inversión, uno encuentra que aproximadamente son 8 millones, un poquito más, 8 millones de dólares que están en el presupuesto general de la Nación, 2 millones y fichitas para el MINED y como 6 y un poco más, que es lo que hace inversión el ISNA en su tramo de promoción de derechos de CDIs y CBIs. Si uno utiliza eso como referencia, y estoy hablando del presupuesto general del 2017 para poderlo hacer como referencia del PIB del 2017, eso nos da 0.03% del PIB. Y bueno, 0.03% del PIB, y si uno lo ve en términos, digamos, el promedio de la OCDE es de 0.7%, Islandia, que es el campeón mundial en esto, hace una inversión aproximada de 1.8% del PIB. Islandia, solo para que tengamos una referencia, tiene un PIB más o menos similar al de El Salvador, una población mucho más reducida, 330,000, pero es impresionante el per cápita que hace de inversión en los niños, porque al final del día, en ese tramo entre 0 a 6, es prácticamente 50,000 niños los que hay. Ahora, si uno ya involucra, esto es 0.03% en 0 a 3 años, y hago esa diferencia porque, como Megan decía, es ahí donde prácticamente se desarrolla el 85% del cerebro. Ahora, si ya cogemos el tramo 0 a 6, ese monto aumenta a 0.8% del PIB, que ya es incluyendo la parte parvularia que hace hoy en día el Ministerio de Educación. Bien, nos vamos ahora a un nuevo corte comercial y enseguida volvemos con el programa Agenda País. El Museo Universitario de Antropología presenta La pieza del mes. Plato trípode bícromo, del período posclásico, de cerámica tipo marigua, base convexa, soportes cónicos levemente curvos y paredes recto divergentes. En su interior, exhibe una banda circundante de diseños geométricos con grecas, líneas zigzagueantes, círculos y líneas verticales. La superficie externa exhibe en su parte superior 2 bandillas circundantes. Los extremos de los soportes presentan 3 líneas paralelas verticales. Visítanos en calle Arce y 17 Avenida Norte, edificio Anastasio Quino. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien,
Bien, Jimmy, hemos hablado ahora, bueno, con Megan también, de qué es lo que pasa si no se hace una inversión suficiente en la niñez. Ahora quisiera preguntarte particularmente una preocupación así como muy personal que tengo. ¿Qué es lo que ha pasado con la generación de niños del Acuerdo de Paz? Bueno, ese es un dato bastante interesante. A ver, creo yo que utilizando de referencia los datos estadísticos de El Salvador, entonces tendríamos que ver la encuesta de hogares de propósitos múltiples en particular y empezar a ver, digamos, en el 92, para agarrar ese como parámetro de referencia, y buscar estas personas que en el 92 estaban entre 0 a 25 años de edad, digamos, alarguemos un poquito el tramo, agarremos un poco de juventud. Entonces, bueno, hoy estas personas están entre 25 a 50 años de edad. Son más o menos 2.2 millones de personas en El Salvador, y de esas uno lo que encuentra es que aproximadamente 1.6 millones de estos están en el mercado laboral. Los demás no es que no estén en edad de trabajo, pero simplemente no son parte del mercado laboral, no están en la población económicamente activa. Pues ya cuando uno empieza a ver, digamos, ese 1.6 millones, cómo es su inserción laboral, lo que encuentra es que aproximadamente un 23% de ellos tiene trabajo decente. Y como un 53% de ellos está en situación de subutilización laboral, que sería desempleo más subempleo. De ese 53%, el 48% aproximadamente es de subempleo. Y luego hay un tramo ahí entonces como de 22-23% que es lo que se llama ocupación plena, que es simplemente aquellos que están por encima del mínimo, pero no necesariamente tienen una red de protección social. Entonces aquí, digamos, apliquemos la premisa de Spin Andersen, ¿verdad? Y uno empieza a ver de estas personas cuál fue el trazador, por qué esa inserción en el mercado laboral. Y lo que se encuentra es que los que lograron trabajo decente tuvieron al menos 12 años de escolaridad. Y los que están en una situación de subutilización, de subempleo sobre todo, han logrado aproximadamente 7 años de escolaridad. La escolaridad promedio del país anda por ahí, 7 años de estudio. Y como un todo, esta población, más o menos un 25% de ellos tiene acceso a seguridad social. De uno de cada tres, tiene acceso a seguridad social. Entonces, evidentemente, ese es, digamos, una cohorte muy amplia. Como digo, todos llegamos al momento de la vida en el cual pasamos al mercado laboral o a la etapa productiva, y entonces uno desde la economía se podría preguntar por qué es que no tenemos mayores tasas de crecimiento. Pero es que no hicimos la tarea de construir o de invertir adecuadamente para que las personas que tenemos tengan esa, digamos, capacidad de valor agregado, que al final del día es lo que es el crecimiento del PIB, ¿verdad? O finanzas públicas sostenibles. Es que la gente no llega al mínimo tributable, o sea, no alcanza uno, digamos, para que esa base tributaria pueda ir creciendo en el tiempo. Independientemente de la evasión y elusión fiscal que hay, pero ese tramo la gente no necesariamente, digamos, nos hemos trazado para vincular la inversión humana con lo fiscal, de decir, vamos a invertir de manera tal de que también esto tenga un efecto sobre lo fiscal. No necesariamente lo hemos visto de esa manera. Jimmy, viendo los números relacionados a las transformaciones demográficas, vemos también que, por otro lado, la población de 65 años o más dicen que va a aumentar de un promedio de aproximadamente 8.2% actualmente a 9.1% en el año 2025 y a 15.7% en el año 2050. ¿No será que también tenemos enfrente una situación de impuesto demográfico? Hay algunas personas que hablan de esto, sobre todo hay algunos estudios de CEPAL para la región latinoamericana, de CELADE, y yo en lo particular creo que la idea del impuesto es sobre la base de que, como no aprovechamos el momento en el cual de ese bono, entonces al desaprovecharlo, lo que ocurre es que esos tramos de
personas yendo hacia la etapa de la vejez, se vuelve cada vez más caro sostener su sistema de protección social. Y entonces, y eso tiene que ver con algunas cosas que Megan puede hacer mucho más referencia, es todos aquellos temas relacionados a la salud como diabetes, cáncer, hipertensión, porque lo que ocurre es de que esta población es más proclive a todo este tipo de enfermedades que evidentemente son, que son onerosas, pues. Entonces, al no hacer, digamos, la parte preventiva, porque todas estas cosas que yo acabo de decir, si no me corriges, Megan, pero se pueden prevenir en las primeras etapas de la vida y después mantener una suerte de, llamémosle, de contención a lo largo de la juventud y demás. Si no se hace nada, entonces las necesidades fiscales para esa población van a ser mucho mayores de lo que hoy nos podemos imaginar. Bueno, y una de las características de este programa es que buscamos que sea propositivo. Entonces, yo quizá una pregunta que me gustaría pues que ambos participaran es ¿qué habría que hacer para que los beneficios del bono demográfico superen a los costos de este impuesto demográfico al que hemos hecho referencia? Yo no sé si hay algún tipo como de recomendaciones concretas, de programas específicos que se han identificado que funcionan en otra parte y que habría que tratar de emular en el caso salvadoreño. Bueno, yo sí aportaría algo que es un poco de lo que menciona Jimmy. Hay un estudio que se llama los eventos adversos de la niñez y es un poco de lo que habla Jimmy, de que cuando hay alto nivel de eventos adversos en la niñez, que entonces propone que la persona a lo largo de la vida está mucho más predispuesta para un montón de otros problemas. Y esos problemas tienen costo, diabetes, hipertensión, de no poder mantener un trabajo. Entonces, lo que sabemos de eso es que esos eventos adversos en la niñez, algunos no son prevenibles. Por ejemplo, si hay un terremoto, eso no es prevenible, ¿verdad? Pero sí es un evento adverso que me impacta. Pero hay otras cosas que sí son prevenibles o, como mencioné antes, cuando hay una buena atención, un cuidado intencional de los papás hacia los niños, ese sí puede disminuir el impacto de esos eventos. Entonces, para mí, una de las cosas fundamentales sería inversión en la primera infancia, es decir, promoverla como una etapa esencial, que no estamos solamente viendo, como dice las metas del milenio, de sobrevivir, pero realmente de tener un éxito, ¿verdad? Que no es solamente que queremos que los niños sobrevivan hasta 5 años, sino que estén alcanzando un nivel de éxito, predispuestos para aprender. Entonces, una inversión en esos primeros años antes de la escolaridad, por uno, y por otro, una inversión en apoyo hacia los papás. Es muy difícil ser a los papás. Es muy difícil ser un buen papá, si yo también estoy impactada y estoy procesando muchos eventos adversos en mi niñez o en mi vida. Entonces, un apoyo a nivel nacional hacia los papás, y no digo como campañas, aunque son útiles, ¿verdad? Pero no como una campaña como hay que hacer esto o la otra, ¿verdad? O no hay que hacer uno o el otro, pero sino que más bien como cosas intencionales de apoyo a los papás. Pero habrá, yo por lo menos he visto que en el caso de la violencia, donde aquí la atención se concentra principalmente en los jóvenes, en El Salvador hemos sido experimento de una enorme cantidad de intervenciones. Yo no sé si ustedes han logrado, no sé, o Megan o Jimmy, que han logrado identificar programas concretos que dicen, miren, esto ha funcionado y a esto le debería de apostar El Salvador. Sí, bueno, yo tengo unos y yo sé que Jimmy tiene otros también. Uno son las visitas domiciliarias. Esa es una inversión excelentísima, comprobada a nivel mundial. ¿En qué consiste esa visita domiciliaria? Consiste en varias cosas. Uno es un chequeo de salud. Han tenido las vacunas, las otras cosas, pero también es un apoyo de cómo promover el aprendizaje desde un primer edad, o sea, de lo más chiquito, y también cómo relacionarse de forma productiva entre los papás. Porque es muy diferente si yo digo, mira, usted tiene que hacer X con sus hijos, y es otro si llego y le ayuda en cómo hacerlo. Entonces, estas visitas domiciliarias tienen un súper éxito. Por ejemplo, en Ecuador hay 2 programas que han comenzado aquí en El Salvador, y esa es una muy buena inversión.
atención de primera infancia de calidad, mayor cobertura de SEVIS, de CEDIS, pero de atención realmente de calidad, y que se valora ese trabajo, no como porque no se podía ganar otro trabajo o porque veo la posibilidad de pagar a alguien una menor cantidad para que cubre esa necesidad para mí, pero valorándolo como un trabajo esencial, fundamental. Esos son constructores de la nación. Jimmy, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo en realidad iba a mencionar los mismos. Perfecto. Pero, a ver, creo yo que lo que Megan decía es, estas intervenciones, quizás solo para dar un marco, digamos, tienen que ser como estrategias diferenciadas. O sea, lo primero es que nosotros, al tener toda una población a lo largo del ciclo de vida, esto no implica que no tenemos que hacer cosas en la juventud, donde hay que nivelar trayectos de vida, o digamos en la etapa adulta, donde probablemente nuestra estrategia tenga que ser desde la lógica social la erradicación de pobreza en clave intergeneracional. De lo que me está hablando de esa estrategia, de qué intervenciones conjugan la estrategia de potenciación de capacidades desde el inicio de la vida. Ahora, esto digamos es sumamente importante porque, como decíamos, hay un vacío ahí, donde la familia juega un rol, pero al saber que la familia tiene la desintegración que ya se mencionaba anteriormente, entonces tiene que entrar otros actores clave del bienestar: el Estado, gobierno central, gobiernos municipales, las ONGs, fundaciones privadas, organizaciones civiles. Entonces, claro, lo que hay que hacer es que las políticas, entonces ya políticas públicas y privadas, en particular las políticas públicas, necesitan poner un énfasis. Porque, a ver, es como cuando Jimmy, pero ¿cómo cambiar el énfasis? Por un lado, nosotros tenemos que quienes votan, justamente, pues, y sobre todo nos aproximamos a una sociedad en donde van a haber cada vez más viejos, ¿verdad? Sí. Entonces, los que votan no son los que están necesariamente experimentando como esta problemática. Entonces, ¿cómo hacer para realmente reivindicar la importancia que se le debe de asignar a invertir oportunamente en el desarrollo de las capacidades de la niñez? Ahora, yo creo que hay tres caminos. Uno es, hemos ido en línea con el programa, mucho más propositivo, la esperanza, ¿verdad? Hemos sido mucho más positivos, pero también, pues, ya Megan también daba algunos referentes económicos de las tasas de retorno y demás. Quizás un dato que es bien importante es que esas tasas de retorno que decía Heckman son para países desarrollados, o sea, para nosotros incluso serían todavía mayores, y que tener un parámetro, la tasa histórica de retorno de Wall Street es del 5%, o sea, estamos hablando que en términos de inversión es la mejor tasa de retorno que uno puede tener. Si eso no es suficiente, porque evidentemente a lo mejor no lo sea, uno tiene que ver desde el punto de vista de qué es lo que las encuestas típicamente están mencionando, qué es lo que la población más, donde más aprieta el zapato. Y siempre sale el tema de la violencia. Y de aquí lo que estamos hablando, digamos, es desde una lógica, estrategia de potenciación de capacidades de la vida, pero también es la mejor estrategia de prevención de violencia. Porque, a ver, cuando uno ve, digamos, el modelo de negocio que tienen las pandillas, evidentemente que ese es un modelo de negocio demográfico. Está basado en la demografía, en lo joven que es un país. Si uno tiene el caldo de cultivo perfecto, que es niveles de pobreza de alrededor del 50% en los hogares donde viven niños, niñas, adolescentes entre 0 y 6 años. La desintegración que decíamos, que ya a los 15, 17 años es el 53% de los adolescentes viven con uno o sin ninguno de sus padres. Entonces, lo que estamos diciendo es aquí, todas esas capacidades emocionales, todas estas habilidades para tener esa resiliencia y ver que hay otros futuros posibles, eso es fundamental, poner la semilla. Claro, ¿qué es lo que sucede? Uno, y como sabemos, uno no cambia, uno no llega a Marte de un día para otro, pero necesitamos empezar a cerrar. Yo por eso decía en algunos foros, miren, esta es la estrategia de que cuando a uno le dicen, mira, se está rebasando la pila y uno sale corriendo, lo primero que hace no es sacar aguacaladas del agua, cierra el chorro. Esta es la estrategia de cerrar el chorro del subdesarrollo, de la pobreza, violencia y desigualdad. Entonces, digamos, desde ese punto de vista yo creo que también llama a otros actores porque la agenda
probablemente sea otra. También está la agenda fiscal, porque cuando uno empieza a decir, esta es la gente que va a mantener el sistema de pensiones, que a mí me gusta mucho esto que mencionaba William. Hace poco decía un politólogo, hoy es cuando se puede echar a andar una estrategia de esta naturaleza, porque en 20 años el votante va a cambiar su racionalidad, y en 20 años el votante lo que va a decir, bueno, me imagino yo allá, estando ya ahí casi en el retiro, empezando a entrar al retiro, ¿por qué voy a votar yo? Yo voy a querer votar por mis pensiones. Entonces, cada vez el racional del voto ya no va a ser en torno a hay que educar a los niños, hay que proveerles estos servicios. Hoy es cuando todavía se puede hacer, porque de lo contrario, hasta el voto, digamos, en la lógica demográfica, pues va a buscar otras intenciones. Entonces, visto así, yo creo que, digamos, hay suficiente argumentación ética, filosófica, de neurociencia, fiscal, económica, que nos llevan a decir, El Salvador necesita convencerse desde el convencimiento quizás más político, de decir, sí, hay que empezar por esa estrategia que al final del día, si no, en 10 años yo voy a querer estar ahí en el Ejecutivo, en el Legislativo, donde sea, y me va a tocar administrar problemas. Aquí lo que le estamos intentando decir a la gente es, administre soluciones, administre éxito. Y Megan, así, ¿verdad? Al final pareciera ser que es un tema de cómo construir una sensatez colectiva. Los datos parece ser que son como contundentes, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí ocurre como la típica confrontación entre el corto y el largo plazo. Exacto. A corto plazo, pues probablemente se justifica asignar una cantidad importante de recursos para atender problemas, ¿verdad? Aquí estamos hablando no de atender problemas, sino que ni siquiera vamos más allá de prevenir problemas. Aquí estamos hablando de aprovechar las verdaderas potencialidades que tiene El Salvador de cara a su futuro. ¿Cómo hacer esa compatibilización? Tú no sé si has examinado alguna experiencia, ¿cómo es que se genera ese diálogo para que realmente la sociedad se ponga de acuerdo en apostarle a la sensatez? Bueno, es exactamente como dice William, o sea, es un cambio de paradigma. Es en vez de ver cuál va a ser la ganancia en mi voto el día de hoy, o cuál va a ser la ganancia que hay una inversión en esto el día de hoy, estamos viendo a un par de años, unos 5 años, unos 10 años, unos 15 años adelante, pero así se cambia el país. Hay otras muestras que sí se puede. Si hablamos de Chicago en los años 90, donde tenían la ciudad paralizada por pandillas, y se hizo unas inversiones y un proyecto súper interesante que se llama el Perry Preschool Project, y en ese proyecto lo que hicieron era una inversión en el cuidado infantil de primera infancia, una inversión en las comunidades y una inversión también en la policía, y vieron cómo hacer como un pueblo, todo el pueblo unido, que apoyaba y velaba por el desarrollo de los niños. Y fue en ese estudio donde vieron que, mira, no cambió la violencia de la noche a la mañana, no. Pero en esos niños, en tener esos adultos, esa comunidad velando por su bienestar, redujo mucho del impacto que tuvo la violencia hacia esos niños. Y hoy en día hay mucho menos violencia, hay comunidades que han superado esto. Vemos también en el caso de Baltimore, hay otros casos donde se luchó contra las pandillas, contra criminalidad, con los mismos expandilleros que salieron del cárcel después de su sentencia y quedaron como los luchadores para la paz. Y ellos quedan ahí parados en las esquinas luchando para la paz diariamente. Hay muchos ejemplos. Si vemos también el caso de otros países que han superado después de la guerra, hay un caso excelente de Corea del Sur. Ellos tuvieron una guerra civil, quedó destrozada el país. Y entonces, ¿en qué invirtieron? Invirtieron en educación, en tecnología y en necesidades para la familia, que incluía atención en primera infancia, cuidado infantil, para que las mujeres también podrían trabajar en la forma que querían. Y entonces en eso, hoy en día, nadie habla como Corea del Sur en nada menos que un éxito. Entonces sí hay muestras, pero requiere la voluntad, requiere una visión un poco más allá, y que llamamos las cosas que son. Cuando son proyectos de prevención de violencia,
no es prevención de violencia si estamos hablando de jóvenes. Estamos hablando de prevención de violencia cuando es primera infancia, cuando es lo más antes posible. Bien, vamos a una última pausa comercial y vamos entonces con el cierre del programa Agenda País. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre la conjugación del verbo financiar. La palabra financia es una flexión o inflexión del verbo financiar, sufragar los gastos de algo. En presente de indicativo es como sigue: yo financio, tú financias, él financia, nosotros financiamos, vosotros financiáis, ellos financian. Mis padres financian mis gastos universitarios. En modo imperativo es así: financia tú, financie él, financiemos nosotros, financiad vosotros, financien ellos. Y en presente de subjuntivo, yo financie, tú financies, él financie, nosotros financiemos, vosotros financiéis, financien ellos. Son incorrectas las formas financio, financias, financia, financie, financien. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, decíamos con Megan y con Jimmy que este es un tema del cual perfectamente podríamos tener otra hora más de conversación, pero sobre todo con lo abordado hasta ahora yo me quedaría como con 4 ideas principales. La primera es que pareciera ser pues que ya tenemos una demografía de país desarrollado. Ahora, con esa demografía de país desarrollado que tenemos, el gran desafío consiste en hacer las inversiones adecuadas y oportunas para aprovechar sobre todo pues ese bono demográfico que vamos a tener o que ya tenemos y que va a durar hasta aproximadamente el año 2040. El tercero pues es que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Hasta ahora prácticamente hemos hecho nosotros de este bono demográfico quizá más un círculo vicioso que un círculo virtuoso. Tenemos que invertir, nos decía Megan, la orientación de las políticas públicas, tenemos que apostarle a esa sensatez colectiva pues de realmente priorizar lo que más rinde en el largo plazo sobre lo que rinde las intervenciones de corto plazo. Y finalmente la otra idea con la que yo me quedaba es que al final de cuentas estamos ante un desafío político, transformaciones demográficas cuyo adecuado aprovechamiento requiere realmente pues de un acuerdo político para realmente aprovechar las oportunidades y administrar los desafíos. Quiero agradecer realmente pues a Jimmy y a Megan. Hemos tenido, me parece, un excelente programa, muy en línea con lo que se busca con Agenda País, de hacer un aporte académico alrededor no solamente de los problemas, sino que también de las oportunidades para el desarrollo que tiene El Salvador de cara al futuro. Muchas gracias.